Hola, bienvenidos a este primer video de la semana 2. En esta sesión estaremos viendo una definición de lo que es marginalidad y concluiremos con dos ejemplos. Dice que el término marginal en economía se refiere a un análisis al margen. Esto significa yo voy incrementando en pequeñas unidades y esta variable económica cómo se va a comportar o cómo va a cambiar. Dice que el concepto marginal es clave en la economía, ya sea dentro de la micro o la macro, porque nos permite encontrar gran cantidad de soluciones a los problemas económicos. El análisis marginal es fundamental para la toma de decisiones económicas. Se utiliza en diferentes escenarios, tales como la maximización de la utilidad de los consumidores o la minimización de los costos de la empresa, llegando también al mercado financiero, que nos permite el análisis marginal, la maximización de la rentabilidad de las inversiones, etcétera, ¿verdad? Hay otro montón de casos. Por ejemplo, el teorema fundamental de microeconomía es puramente un análisis marginal que dice que los costos marginales deben de ser igual al ingreso marginal. Entonces, eso lo vamos a ver más detenidamente. Ahora, veamos un ejemplo de lo que es maximización de la utilidad de los consumidores, que eso vamos a profundizar en la semana 4 y 5. Vamos a ver un ejemplo ahora sin profundizar, y también vamos a ver un ejemplo de lo que es los problemas de costes de la empresa. Muy bien, entonces vamos a empezar con una persona que está consumiendo cierta cantidad de helado. Voy a borrar esta parte para poder diagramar. Entonces tenemos un sujeto que está consumiendo helado. Él puede comer todo el helado que quiera. Entonces vamos a ver cómo se comporta este sujeto. Este sujeto vamos a medir en unidades de satisfacción. Yo sé que la satisfacción no se puede medir en unidades, pero para efectos de este curso lo vamos a hacer. Entonces le dan su primer vasito de helado y esto le genera 10 unidades de satisfacción. Luego le dan otro vasito de helado, suponiendo que todos los vasitos de helado tienen la misma cantidad de producto y el mismo tamaño, ¿verdad? Y este ya le va a dar de satisfacción 9. Si tenemos un siguiente vaso de helado, la satisfacción que este joven va a recibir empieza a crecer, ¿verdad?, de manera poco más constante, y vemos que cae a 7. Vamos a hacer el siguiente vasito de helado. Muy bien, entonces la persona aquí ya cae en 4. El siguiente vasito de helado es 1. Y aquí empezamos a ver que si podemos graficar esto, lo voy a graficar algo amontonado aquí, lo voy a graficar con verde. El primero tenemos 10, luego 9, luego 7, luego 4 y luego 1. Empezamos a ver como una pendiente negativa, ¿verdad? En otras palabras, voy a marcar esto, va decreciendo. Entonces hay variables que, conforme yo voy consumiendo más de esa variable económica, otra variable va representando menor cuantía de valor, tal cual parece aquí. Las unidades de helado todas son de la misma cantidad, pero mi medida de satisfacción va cayendo, como se puede ver en el gráfico. Ahora, es importante aquí también señalar que esto se puede extrapolar a situaciones de la empresa. Cuando digo situaciones de la empresa, me estoy refiriendo, por ejemplo, una empresa tiene 4 computadoras. Voy a hacer estos cuadritos, son las computadoras. Tiene 4 computadoras. Voy a hacer sus 4 computadoras. ¿Y qué sucede? Los circulitos van a ser operarios. ¿Qué sucede si tiene solo un operario? La empresa no va a ser eficiente porque tiene 3 unidades más sin ocupar. Ahora, ¿qué pasa si coloca 2 operarios? La empresa va a ser un poco más eficiente, pero no va a ser el máximo, ¿verdad? Entonces, aquí la empresa ya empieza a ser
un poco más eficiente, pero no el máximo nuevamente. Aquí llegaría al máximo. Pueda que incorporar una cuarta persona ayude a mejorar la productividad dentro de la empresa, porque esta persona, digamos, si necesitan papel, ella les llevas, los asiste en general. Si necesitan comunicar algo al jefe también, entonces iría a comunicar con el jefe. Puede que esa quinta persona, pero ya no, las más importantes en cuanto a aporte marginal son las primeras 4. Esta vendría a incrementar, pero ya no mucho. Ya pasaría como el helado, ¿verdad? Que ya va por la cuarta, entonces aporta, pero no mucho. Ahora, veamos un siguiente escenario. La empresa contrata a 3 personas más en este segundo instante de tiempo. Estas 3 personas llega a un punto donde no se puede decir que aportan más, sino que estas personas están cada vez aportando menos, y voy a exagerar aquí en otro instante de tiempo y voy a decir que contrata 2 más, voy a colocar 3 más, contrata 3 personas más. ¿Qué va a ocurrir? Que solo tengo 4 computadoras y tengo 3, 6, 10 operarios trabajando. Yo creo que aquí va a llegar un punto donde en vez de aportar, lo que hacen esas 10 personas es estar estorbando algunas de ellas el proceso, ¿verdad? O platican entre ellos. Entonces ya vemos de que la productividad, conforme va avanzando cada unidad, aquí ya no es una unidad de helado, sino una unidad o una persona. Entonces, conforme va avanzando esto, nos empezamos a dar cuenta que la productividad empieza a ser menor. Cada persona que llega aporta menos hasta llegar a un punto donde las personas empiezan a afectar la productividad. No quiere decir que a más gente va a haber mayor productividad. Ahora, esto lo acabo de plantear yo con personas, que es uno de los factores de producción. Pero también se puede con maquinaria. ¿Qué pasa si la gente piensa que al invertir mayor capital en una empresa, la productividad va a crecer? Pero ¿qué pasa si en vez de comprar si en vez de tener las 4 computadoras, él dice, no, yo voy a invertir en capital y no tanto en personas, y empieza a comprar más computadoras? Empieza a comprar más computadoras y no contrata a esta gente, solo tiene 4. Entonces con el capital pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Va a tener 4 personas y va a tener una computadora sin utilizar y luego compra otra. Entonces nos damos cuenta que el problema también es desde el punto de vista del capital humano como del capital de activo fijo, ¿verdad? Entonces el problema es en ambos lados. Ahora, aquí existe una opción bien ventajosa en la producción porque se tienen más computadoras, fácil, se contratan más personas, pero hay ocasiones donde la capacidad instalada no se puede variar en el corto plazo, sino que solamente en el largo plazo. Lo mismo ocurría con el sujeto. Si el sujeto pudiera de alguna manera en un instante de tiempo corto incrementar su capacidad para ingerir alimentos, esta persona entonces pudiera consumir más helados y obtener de dichos helados más satisfacción. Pero tal cual la empresa no puede cambiar su capacidad en un instante pequeño de tiempo, el sujeto tampoco puede adaptarse en un instante pequeño de tiempo a seguir consumiendo cantidades diferentes de helado. Entonces esto lo lleva a que consumir 10 helados ya no le va a ser satisfactorio. Por el contrario, le puede causar hasta alguna indigestión o algo por el estilo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre a contratar más maquinaria sin tomar en cuenta el personal, o contratar más personal sin tomar en cuenta la maquinaria, puede llevar a la siguiente ley, que es la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces ya tanto empieza a hostigar tanto al consumidor como a la empresa, y dice que esta ley de rendimientos decrecientes es un concepto económico que muestra la disminución de un producto, servicio, utilidad o deseo a medida que se añaden más factores para la creación de dicho producto. Entonces, esto es como la marginalidad, pero como que la marginalidad tiene un límite, ¿verdad? No es que siempre va a aportar infinitamente, sino que llega a un punto donde empieza a aportar negativamente. Existe una ley de rendimientos, ¿verdad?, que parece lógica,
pero vamos a ver que no siempre va creciendo, sino que empieza a decrecer. Y tenemos que llega un punto en el espacio donde esa marginalidad empieza definitivamente a caer, dice. Aquí muestra al final el caso de los obreros, ¿verdad? Que ya fue tratado. Esta persona que estaba consumiendo helado, si empieza a consumir mucho helado, ya no le trae satisfacción, sino que la enferma. Y la empresa que con 4 computadoras que empieza a adquirir muchas personas, esto le trae también desventajas.